Buenas tardes y bienvenidos a esta masterclass sobre intervención ante el riesgo social y el maltrato en personas mayores. Mi nombre es Rosa Gómez Tranado, soy trabajadora social y desde el inicio de mi trayectoria profesional he estado trabajando en equipos de intervención en servicios sociales ante el riesgo social y el maltrato a mayores, con lo que la masterclass que vamos a ver a lo largo de aproximadamente estos 40 minutos se centra en una aplicación práctica de la intervención con personas mayores con este tipo de problemáticas. Aunque es un marco genérico el que se va a desarrollar, sí que vamos a intentar aterrizar en lo que sería la intervención propia con cada una de las problemáticas. Bienvenidas a las personas que estáis en el chat. Vamos a dejar 10 minutos al final de la exposición para que podáis hacer todas las preguntas que consideréis en relación a lo expuesto o a cualquier duda que os pueda surgir de vuestra práctica profesional. ¿Qué vamos a ver en este tiempo de exposición? Vamos a ver qué sería el riesgo social y el maltrato sobre las personas mayores, por qué es preciso la intervención, cómo se detectan. Vamos a hablar de lo que son los indicadores de riesgo y los factores de riesgo. Vamos a intentar diferenciarlo para que tengamos claro qué estamos hablando para poder abordar de manera adecuada lo siguiente, que sería el diagnóstico social. Y una vez realizado el diagnóstico social, vamos a hablar sobre la intervención con personas mayores en riesgo y en maltrato a nivel genérico y cuál sería la competencia y las atribuciones que partirían de cada una de las competencias delimitadas. Empezamos por el primer punto, que sería hablar de qué es el riesgo social y el maltrato sobre las personas mayores. Para aquellos que estéis trabajando sobre el tema, habréis visto que sí que hay mucho desarrollo sobre el maltrato, pero hay escasa literatura en materia de riesgo social. El riesgo social en relación a las personas mayores lo vamos a definir como la presencia de indicadores, entendiendo por ello la carencia o dificultades que en relación ocasionan el descenso de la calidad de vida de la persona mayor, empezándose a dar una falta de atención adecuada en las áreas principales de la persona, que serían la física, la psíquica y la social. Cuando yo hablo ahí que se empieza a dar un trato no adecuado, cuando aparecen indicadores de riesgo, me estoy refiriendo a todos aquellos elementos, tanto externos como internos, es decir, que el propio entorno próximo de la persona mayor no da cobertura a estas tres áreas principales de la persona mayor, y así Carmen Touza lo define en su libro sobre intervención ante el riesgo social y maltrato, que tenéis la referencia bibliográfica al final de la exposición. Incluso también abordamos de aquellos elementos propios de la persona mayor en la que no es capaz o no quiere dar cobertura a esas áreas principales de intervención. Cuando hablamos del riesgo social, estamos hablando de la probabilidad, porque la evolución de esos indicadores de riesgo, a más, sin que haya una intervención que reduzca esos indicadores, lo desarrolla y lo transforma en maltrato. Estaríamos hablando también del tipo de prevención que vamos a desarrollar más adelante. El maltrato hacia la persona mayor lo define la Declaración de Toronto en el 2003 como la acción única o repetida o la falta de respuesta apropiada, con lo que incluye también la negligencia activa o pasiva que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza de la persona mayor a que va a ser cuidado y donde esa situación de abuso produce daño o angustia en la persona mayor. Cuando hablamos de maltrato hablamos de evidencia social, mientras que en el riesgo hablábamos de la evolución. Aquí hablamos ya de una evidencia social que sí que constata que hay una situación de maltrato. Volvemos a hablar también del tipo de prevención que vamos a desarrollar seguidamente. Los tres tipos de prevención que ya empiezan a ahondarse en el diagnóstico y en la intervención sería la prevención primaria, es decir, cuando se da un trato adecuado y la acción es genérica a toda la población, de cara a que es una prevención pura. Hablaríamos también de la prevención secundaria, cuando aparece el riesgo social, tenemos indicadores de riesgo social, hemos dicho que se empieza a dar un trato inadecuado, y hablamos de la prevención terciaria cuando nos encontramos ante una situación de maltrato. Estos tres niveles hablan de intensidad de intervención también, porque la diferencia entre los tres niveles la da
la presencia, la confluencia, la prevalencia de todos los indicadores que estamos desarrollando. Podéis ver en la exposición ahí que el concepto buen trato, riesgo y maltrato es un continuo en la relación de calidad y relación. Esa relación que se va a dar en el entorno próximo que lo provoca, pero también esa relación que se va a dar en el modo de aproximarse del profesional de cara a intervenir sobre la situación. ¿Dónde está la línea que marca si estamos ante un caso de riesgo social o si estamos ante un caso de maltrato? Pues la importancia del indicador, el grado de presencia del indicador y la confluencia. Es lo que Mary Rimond en su libro El diagnóstico social habla de la trabazón de indicadores, la asociación de todos esos indicadores y el impacto que produce en la persona, en la familia, en el entorno. Los indicadores por sí, enumerarlos, no forman parte de un diagnóstico que permita una intervención, porque el indicador, si no está relacionado, si no está trabajado, no tiene sentido a la hora, no tiene rigor. ¿Por qué se interviene ante las situaciones de malos tratos? Pues sí que es muy evidente por qué se interviene en menores, pero también va siendo ya evidente el por qué se interviene ante las personas mayores. El marco jurídico distribuye también las competencias y de ahí los niveles de intervención. La Constitución española en el artículo 50 nos habla de los poderes públicos y de la garantía que tienen estos, con independencia de las obligaciones familiares, de promover el bienestar de las personas mayores en las diversas áreas que serán salud, vivienda, cultura, ocio. Pero el proceso de creación de los estados de la autonomía transfiere la competencia en materia de personas mayores a las comunidades autónomas, y sí que cabe señalar como destacable y como positivo que, aunque las leyes de servicios sociales lo enmarcan, algunas comunidades autónomas sí que han desarrollado normativa concreta en relación a la materia que estamos tratando de riesgo y de maltrato. Así tenemos a la Comunidad Autónoma de Andalucía y a Castilla y León, donde sí que han desarrollado una legislación específica para la atención y la protección de las personas mayores. En concreto, Andalucía en el 2004 desarrolla un decreto de protección jurídica hacia las personas mayores. Esa actuación que los poderes públicos tienen para dar cobertura y garantizar los derechos que tienen las personas mayores distribuyen también las competencias a las distintas administraciones en función del área de trabajo. Así habla genéricamente de disminuir factores de riesgo y disminuir dificultad social, y de generar y de promover actuaciones de protección. En los niveles de prevención que hemos hablado antes también se distribuye por nivel de competencia, que lo vamos a ver ahora más concreto en un cuadro que vamos a desarrollar. El marco normativo y las competencias nos obliga a intervenir en función de esos niveles de prevención, y el riesgo y el maltrato también incide sobre el nivel de prevención y sobre el organismo competente en intervenir en función del desarrollo y la evolución que esté teniendo. No va a ser lo mismo la prevención primaria, que es genérica, a la secundaria y a la terciaria. Vamos a verlo en un cuadro que sí que nos deja más claro hacia dónde se orienta la protección. La prevención primaria, como hemos dicho, es la prevención pura y dura, estaría orientada dentro del medio y tendrían la competencia los servicios sociales y los servicios de salud, porque son el elemento en la atención primaria que detectan las situaciones de riesgo y de maltrato. Un segundo nivel, que hemos dicho que sí que ya hay indicadores detectados, sería la prevención secundaria, que sí que lleva a la intervención en la medida que la prevención secundaria, como hay indicadores, implica reparar, es decir, una intervención social puede reparar, puede reducir sin que se desarrolle un nivel de intervención terciario. Y la prevención terciaria sería la acción protectora sobre la evidencia, y aquí sí que habla de organismos específicos de protección, con independencia de la intervención social que se genera desde los servicios sociales y desde los servicios de salud. Cuando se trata de amparar, la medida es más invasiva y le corresponden al área jurídica, que es el que toma, a propuesta de los organismos previos, salud y servicios sociales, hacer una propuesta de
de una medida que se escapa fuera del ámbito de actuación de los servicios sociales. Por eso decía que la competencia atribuida a cada servicio y el nivel de intervención hace que cada uno de ellos tenga que entrar en función de la evolución de los indicadores. Hablando de la protección y hablando de un esquema que hemos presentado general de la intervención, sí que me gustaría tener claro que la intervención social aporta un valor añadido, que es el enfoque profesional de cada uno de los que trabajamos en estos contextos. Por tanto, la protección social tiene que ser garantista y tiene que visualizarse dentro de un proceso, y ese proceso incluye la historia de vida de la persona mayor. Es decir, no cabe una medida de protección que sea garantista si estamos por encima de la toma de decisión de la persona mayor, sin ser capaces de considerar qué es lo que es realmente significativo para la persona mayor, porque si intervengo desde lo que yo como profesional considero que las pautas me tienen que dirigir, estoy descontextualizando la intervención y sobre todo estoy generando el rechazo en la persona mayor al profesional, que tiene que generar un proceso de acompañamiento al cambio. Las acciones o las medidas a adoptar han de ser para favorecer una actuación que sea un acompañamiento asumido por la persona mayor, que es la protagonista. Esto no es más que hacer un enfoque de intervención desde el proceso de atención centrado en la persona, de Carl Rogers. Y hay que tener en cuenta, y esto sí que nos pasa muchísimo con las personas mayores, y es que automáticamente a una necesidad administramos un recurso. Tenemos cierta facilidad por administrar recursos para dar cobertura a necesidades, y hay que tener en cuenta que los recursos sociales forman parte de una intervención, pero no son el fin. Y además tienen que ser asumidos por la persona mayor, que va a recibir el impacto de la toma de decisión, ¿no? Vamos a entrar a hablar sobre la detección, y para ello es preciso diferenciar qué serían los indicadores y los factores de riesgo. Tampoco está muy claro en la literatura que hay en la materia, pero creo que las dos definiciones que vamos a exponer sí que definen con claridad qué estamos hablando. El indicador de riesgo sería el instrumento que tenemos los profesionales para describir la situación, es decir, es la guía que me visualiza qué tengo que mirar desde mi disciplina para saber qué situación tengo delante. El indicador es conciso y preciso, porque a raíz de la evolución del indicador es donde yo voy a evidenciar que tengo una situación de riesgo social o que tengo una situación de maltrato. Desde el punto de vista metodológico, el indicador constituye el máximo grado eficaz de las variables de control empírico. Por otro lado, el factor de riesgo sería la causa o concausa que participa en el desarrollo o la constitución del fenómeno que contribuye a ese efecto. Ya decía antes que un indicador por sí, tener unos ingresos bajos, no sería un indicador de riesgo como tal, o la edad, si no hay una confluencia de esos indicadores, de esa trabazón que permita ver el impacto que esa confluencia genera a lo largo de todo el diagnóstico, que será la interpretación. El indicador, por tanto, visualiza lo operativo, es decir, cuando yo bajo al terreno, qué es con lo que estoy visualizando, qué tengo que enumerar y qué tengo que medir, y el factor sería la incidencia. Estos dos elementos me llevan a hacer un diagnóstico social, que es esa confluencia de indicadores y ese impacto que me lo da el factor. El diagnóstico social ante estas situaciones no tiene que ser generalista y tiene que ser evidente, porque sobre todo cuando llegamos al tercer nivel, donde tienen que entrar otros organismos, no podemos promover medidas invasivas, medidas que amparen, si no nos sustentamos sobre la evidencia. Áreas que tendremos que detectar indicadores o factores de riesgo. Bueno, ahí os pongo a grandes rasgos 4 áreas importantes, que serían las físicas, las emocionales, las relacionales y las legales. Si alguno de vosotros quiere que le amplíe esos indicadores, tenéis al final de la presentación el correo electrónico y no tengo mayor problema. Por enumeraros algunos que podamos visualizar,
pues tendríamos a nivel físico ausencia de medicación, ausencia de alimentación adecuada, ausencia de un entorno físico adecuado, de un vestuario adecuado. A nivel emocional, la persona sufre humillación, no toma decisiones. A nivel relacional, nos encontramos personas mayores aisladas, personas mayores que cambian de opinión en las entrevistas cuando tienen presencia de cuidadores, y a nivel legal podríamos hablar de hurto, de malversación, de toma de decisión, de injerencia en la administración económica. Bueno, toda la variedad que podríamos desarrollar en función también de el sector de población donde trabajemos y del área donde estemos trabajando. Vamos a entrar en el diagnóstico social. Y hay que tener en cuenta que si bien el diagnóstico social al que lleguemos los profesionales tiene que ser único, no puede variar porque podremos medir de una manera u otra, pero el diagnóstico social es uno, tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico social despliega el conocimiento del profesional sobre la materia y sobre el usuario. Para llegar a un buen diagnóstico social hay que conocer también y ser capaces de mirar desde la perspectiva del usuario. Josep María Esquirol, en su libro Del respeto, la mirada atenta, habla que tratar bien es mirar bien, y mirar bien es tener una mirada autocrítica y ser capaces de ver desde la perspectiva de la persona. Él habla de ese mirar bien como mirar con respeto. Una mirada adecuada y un análisis adecuado de los indicadores nos permite también determinar cuál es el objeto de intervención y mirar también desde el conocimiento de la persona, porque muchas veces los diagnósticos nos llevan a hacer planificaciones de intervención social que no son significativas para la persona, y en el momento que hacemos una intervención tenemos el rechazo de la persona mayor. Implica también un enlace de valor hacia la intervención social, que sería la siguiente fase del método de las ciencias sociales, y tiene que estar sujeto a un conocimiento reconocido de referencia. No puedo diagnosticar una situación de riesgo social o de maltrato social si no tengo un marco teórico detrás que me ampare por qué estoy justificando esa situación que estoy diagnosticando. Tenemos cierto sesgo profesional a la hora de determinar con las personas mayores cuáles son las áreas de necesidad. Si a cualquiera le preguntamos cuáles son las áreas de necesidad de una persona mayor, automáticamente podemos hacer un listado. En cuanto que detectamos áreas de afectación y ausencias concretas de este colectivo, pero el diagnóstico me tiene que determinar a cada persona mayor, a cada situación que tengo delante y a cada situación de necesidad que sí que se evidencia, determinar la naturaleza, la magnitud, la intensidad, y en función de esto orientar el plan de acción. El diagnóstico persigue conocer a través de la persona y de la situación para conocer por medio de. Es decir, las pautas a la hora de intervenir me las va a dar el usuario. Por tanto, cuando hablamos de hacerlo partícipe en todo el proceso, no es que nos sentemos con el usuario a hacer un proyecto de intervención, es que tenemos que llegar a tal punto de conocimiento de la situación y de cómo es la vivencia que seamos capaces de saber qué áreas serán objeto de intervención porque va a ser partícipe y qué áreas no serán prioritarias de intervención o quizás nunca ni tan siquiera lo van a ser porque la persona mayor no considera que tenga que haber modificación en esa situación. El diagnóstico es utilizado para hacer referencia a la caracterización de una situación mediante el análisis de algunos síntomas. Hemos dicho que los que nos permite visualizar y tener la herramienta diagnóstica serán los indicadores y los factores. Esta segunda fase del proceso de intervención es el que nos va a dar paso al conocimiento para actuar. Antes de llegar a ese diagnóstico, tenemos que tener claro que la hipótesis inicial que tenía con el diagnóstico se ha tenido que corroborar. Es decir, no puedo trabajar con suposiciones, tengo que trabajar con verificaciones. Y no puedo trabajar con indicadores, tengo que trabajar con los factores, que es lo que va a hacer que yo haya hecho la interpretación diagnóstica de ellos y que haya verificado sobre qué voy a trabajar.
El diagnóstico, por tanto, me permite analizar la situación para planificar y ejecutar la intervención. Pero hay que tener en cuenta, y así lo establece Adela Cortina cuando define la vulnerabilidad, que no todas las personas mayores son vulnerables, que hay que ver a qué se está siendo vulnerable para medir cuánto de intervención y hasta dónde tiene que llegar nuestra intervención, y a qué se está siendo vulnerable, porque la vulnerabilidad no es un proceso continuado. Adela Cortina determina que para que haya vulnerabilidad tiene que haber un acto, un sujeto y una escasa capacidad de afrontamiento de esa vulnerabilidad. Por eso decía al principio que los indicadores en sí no me están hablando ni de riesgo ni de maltrato, porque yo puedo detectar un indicador, pero si la persona mayor tiene capacidad de compensar la situación, el indicador no es tal, no tiene la profundidad que requiera de una intervención profesional. Vamos a ver ahora la intervención social con personas mayores en riesgo y en maltrato, y vamos a determinar que si hemos visto que el diagnóstico nos permite el análisis, la planificación y ejecución, la intervención social tiene que ser una intervención desvinculada de protocolos estandarizados para trabajar con personas mayores, protocolos que clasifiquen y que determinen la aplicación de recursos sociales, y tenemos que trabajar también en la protección, evitando que esa protección desvincule del entorno a la persona mayor, que esa intervención ocasione pérdida del control de su vida y que ocasione también la pérdida de la capacidad de decidir de la persona mayor. Porque, como decía en las fases anteriores, la garantía de la protección tiene que generar seguridad a la persona mayor. No podemos ocasionar protecciones e intervenciones que generen cambio, que sí que estarán muy bien planificados técnicamente, pero que a nivel relacional genera un malestar a la persona mayor. Para ello es fundamental, a la hora de intervenir tanto con el riesgo como con el maltrato, ser capaces de posicionar la intervención dentro de un modelo teórico de todos los que tienen las ciencias sociales y en concreto el trabajo social, tener un posicionamiento axiológico, es decir, cómo yo me voy a posicionar ante una persona mayor, como yo, profesional, que tengo que reducir indicadores de riesgo con la persona mayor, tengo que trabajar desde su entorno más próximo, siendo lo menos invasivo, respetando su vida, su historia de vida, lo que es importante para la persona mayor, y tengo que ser capaz en ese proceso de intervención generar no solo áreas de necesidad, sino de ser capaz de desarrollar lo relacional en la intervención, en aquello que es intangible, porque esa va a ser la mayor garantía de éxito de la intervención social. Es decir, el modelo teórico que yo seleccione va dotado, tengo que estar adiestrada en unas habilidades que me permiten visualizar otras áreas de necesidad. Es decir, la información no solo se saca de lo que se visualiza en lo verbal o en el propio entorno, en el medio de la persona. La información tiene que ser sacada también de lo intangible, de lo relacional, de lo que la persona me transmite a nivel verbal, a nivel no verbal, en cómo se posiciona, en las veces que me abre la puerta, en las veces que rechaza la intervención. Todo eso es información que tiene que ser integrada en el proceso, porque si yo esa información que el usuario me va dando no la integro, no voy a ser capaz de acompasar las áreas sobre las que tengo que intervenir y los ritmos que tiene la persona mayor. Los profesionales, por tanto, trabajamos desde ese posicionamiento axiológico que puede ser mayor cese de la intervención a la persona mayor o un menor cese, es decir, dónde delego la intervención teniendo la toma de decisión, teniendo en cuenta que el profesional sí que se posiciona como el que sabe y la persona mayor se posiciona como una persona que tiene capacidad pero que está bloqueada ante la situación.
Hay que tener en cuenta los contextos de desarrollo. No va a ser lo mismo trabajar en un contexto domiciliario que en un contexto residencial. Hay que tener en cuenta también los procedimientos de actuación, es decir, dentro de todos esos elementos intangibles que hemos medido, hay que integrarlo en el procedimiento de trabajo con las personas mayores. Tengo que ver también el nivel de actuación, es decir, tengo que ser capaz de medir en qué tipo de prevención estoy, qué diagnóstico tengo, en qué fase estoy del proceso metodológico. Y el modelo teórico de referencia, que como he indicado, es el que me va a determinar una línea de trabajo continua, unas técnicas de trabajo continua y un posicionamiento de trabajo lineal. Ese posicionamiento lo va a detectar la persona mayor en la medida que trabajo con ellos. Cuando la persona mayor sabe que tú eres capaz de visualizar sus necesidades, que tú eres capaz de escuchar cuáles son sus áreas de necesidad y cuáles no, cuáles son sus tiempos, cuando toca decidir, cuando quieren determinar mayor tiempo para la toma de decisión, y eres capaz de integrar toda esa parte intangible en el proceso, existe una importante garantía de éxito de la intervención. Todo esto influye en los profesionales en cómo asumimos la forma de proteger, es decir, directiva, direccionando toda la vida de la persona mayor, o siendo más flexible y acompañando procesos de cambio. Esta segunda forma, nada más que en el enunciado que se le da, ya aporta mayor garantía, porque al final hemos dicho que la garantía está en que el protagonista sea el que decida, el que toma la decisión. Si somos más directivos, la toma de decisión la tiene el profesional, y si somos menos directivos, la toma de decisión la tiene la persona mayor. No obstante, no tiene mucho sentido tomar decisiones por las personas mayores que luego no van a asumir, porque incluso hasta para promover medidas a un tercer nivel, si la persona mayor no declararía todos esos elementos que nosotros volcamos en un informe, tampoco tiene mucha validez. El posicionamiento profesional tiene que ser la base en el ejercicio de toda la intervención social, por tanto va a ser el desarrollo y también va a ser el desarrollo de esas técnicas. El trabajo social, la intervención social, que parafraseando a Cristina de Roberti, no se hace de oído. El trabajo social tiene unas técnicas y una formación específica que orientan la acción social. Por eso lo diferencia de cualquier trabajo que sea espontáneo, porque el trabajo espontáneo sería cualquier otra cosa, pero no sería nunca una acción profesional. La identificación de factores de riesgo, así como el paradigma teórico, el conocimiento que tengamos, desde el que se define, está directamente relacionado con el tipo de intervención ante el riesgo social de manera prioritaria y ante el maltrato dentro de los márgenes que la tipología de maltrato diagnosticada nos permita. Es decir, hay situaciones de maltrato que son tan evidentes y requieren de una intervención tan urgente y de una intensidad en las acciones que nos va a permitir poco margen de maniobra, porque la salida es una. Mientras que en el riesgo y el posicionamiento que hagamos de los factores de riesgo nos va a permitir jugar con la intervención. Es lo que yo denomino ser capaces de balancear los factores en función del modelo teórico en el que posiciones la intervención y del posicionamiento axiológico en el que tú entiendas la intervención con personas mayores. El balanceo te va a permitir dejar que la persona mayor funcione más y tome decisiones y sea más capaz de ver cómo en determinados momentos el profesional puede ser más invasivo y en determinados momentos el profesional ha de ser menos invasivo. Si hablamos de factores internos y de factores externos, es importante de cara al trabajo con las personas mayores ser capaces de ver cuándo hay vulnerabilidad, en qué momento, no como un proceso asociado a este tramo de edad, y en qué momento existen también factores de compensación de la persona mayor, de los familiares, en qué punto
hay que rescatar todos esos elementos que reduzcan los indicadores que estamos detectando en una adecuada intervención y permitan, bueno, pues esa intervención que hemos hablado que no desvincula del entorno. Cuando nos posicionamos ante una persona mayor considerándola que es vulnerable o que es capaz de compensar la situación, nuestros pensamientos marcan nuestro mapa de acción. Por tanto, si yo asocio a las personas mayores vulnerabilidad absoluta y no como elementos puntuales que podemos tener en cualquier estadio evolutivo, estamos haciendo un error de atribución y por tanto estamos asociándolo, que en la mayoría de los casos se hace a la edad como indicador de riesgo o de vulnerabilidad, y en muchas ocasiones confundimos la capacidad de hacer con la capacidad de decidir que tiene la persona, de manera que si encontramos una persona con un problema de salud físico, automáticamente pareciera que podemos tomar decisiones por ella en el resto de las áreas de la vida. Trabajar desde la vulnerabilidad mal asociada y mal atribuida implica una ruptura con toda la historia de vida de la persona, porque implica visualizar a la persona en un estadio evolutivo, en un último tramo, dejando escaso margen de maniobra a la persona, mientras que si trabajamos desde la resiliencia, teniendo en cuenta que las personas a lo largo de nuestra vida vamos desarrollando facultades y que sabemos manejarnos por la experiencia en el desarrollo de problemas y de conflictos, y que a lo largo del tiempo también las personas mayores van teniendo una adaptación satisfactoria, y que esto lo vamos comprobando todos en la medida que vamos cumpliendo edad, que vamos teniendo mayor adaptación satisfactoria a las situaciones, somos capaces de vivir más felices en determinadas situaciones que con anterioridad a otras etapas hubiésemos sido más rebeldes o que hubiésemos tenido más dificultad para encajar. Tenemos también la garantía derivada del desarrollo evolutivo, y lo sabemos todo aquello que hemos trabajado con personas mayores, que son capaces de decirte yo siempre he hecho esto así, y tienen desarrollada su estrategia para generar equilibrio ante la situación de dificultad. Y hay que tener en cuenta también que si visualizamos los elementos de compensación, estamos incluyendo a la persona mayor en todo su proceso vital, teniendo en cuenta que el proceso de envejecimiento, con indicadores de riesgo o no, implica un cambio de escenario, pero no implica un cambio en la persona ni en la evolución que ha tenido a lo largo de todo el tiempo. ¿Cómo orientaríamos toda esa intervención general? Pues ese diagnóstico tiene que tener una valoración integral de todas las áreas de la persona, pero además integrada en toda esa línea que hemos dicho de continuidad de la vida. Identificar áreas significativas para esa intervención y para esa no intervención. Ver qué capacidades y qué recursos tiene la persona mayor para afrontar esas situaciones, aunque los profesionales consideremos que seríamos capaces con nuestra intervención de en un menor tiempo compensar la situación. Hay que tener en cuenta que si la persona tiene capacidad y tiene recursos, aunque lo distribuya para compensar la situación a más largo tiempo, estamos haciéndolo partícipe de ese cambio. Y esa planificación y esa ejecución tiene que ser consensuada. Eso estaría orientado a todo un proceso de acompañamiento en esa toma de decisión, donde el acto, el sujeto y la capacidad que hemos dicho tiene que medirse para ver la vulnerabilidad ante la situación. Y algo importantísimo y que yo siempre repito es que los profesionales tienen que intervenir con metodología. La metodología es el que nos hace ver en qué momento estamos, hacia dónde vamos y qué técnicas tenemos que desarrollar a cada fase y a cada modelo de intervención. Avistar la intervención en ese continuum, en ese proceso del envejecimiento, implica ver que el proceso de envejecimiento es algo natural y no es algo eminentemente patológico. Por lo tanto, tenemos que contextualizar también los profesionales las acciones que hacemos, tener en cuenta la toma de decisión nuestra y la de la persona mayor. Tenemos también que avistar los riesgos y las vulnerabilidades asociadas de manera lógica al proceso de envejecimiento, las propias,
sin que supongan ya de por sí una intervención social invasiva, sobre todo porque hay que trabajar con las personas para garantizar la protección dentro de la dignidad. Si no aportamos dignidad al proceso de intervención, tampoco tendría mucho sentido un sistema de protección que se salte lo más importante, ¿no? Esto sería una circularidad y que autores están desarrollando ahora en cómo las historias de vida son fundamentales para cualquier intervención social y cómo los relatos de vida que las personas mayores hacen asocian la significación que ellos le dan y es lo que garantiza que la intervención se asocie a esas áreas significativas que hemos marcado. Desde un contexto de la administración pública, el esquema que podríamos ver para cómo se interviene sería: el primer nivel de intervención tiene que ser la familia. Los que trabajamos con mayores ya sabemos que no siempre la familia da cobertura, ni tampoco podemos exigirle a la familia que dé cobertura a las situaciones de necesidad, porque es una obligación más moral que de otro tipo. Cuando la familia compensa las situaciones, porque sí que hay veces que se detectan situaciones que en el momento que tú entras en contacto con la familia es capaz de compensar, por lo cual no hay más intervención de los servicios públicos. Cuando la familia no compensa, entra a intervenir los servicios sociales, desde cualquier contexto de los que hemos marcado, con su carácter de subsidiariedad. Es decir, cuando la familia no compensa, los servicios sociales tienen el deber subsidiario de compensar la situación. Estaríamos hablando de un segundo nivel. Cuando una intervención social sí compensa a lo largo del tiempo, con independencia de la duración de la misma, las situaciones se cierran. Cuando no compensa después de una intervención y después en el que los profesionales de los equipos interdisciplinares nos damos cuenta que no hay posibilidad, pues por el boicot de la intervención, por la resistencia, aparece la protección jurídica, que sería el tercer nivel que hemos hablado desde el inicio de la exposición. En algunas ocasiones la protección jurídica sí que sirve para tomar una medida que supone la salida o bien de la persona mayor de la escena del riesgo social o del maltrato, o bien de la persona que genera ese maltrato o esa protección no adecuada. Y en algunos casos, y esto sí que lo sabemos los que trabajamos sobre el terreno, la intervención se sigue quedando en los servicios sociales, porque la respuesta que se da a la protección jurídica sirve más bien para informar de una situación de desprotección, pero en el momento que la persona tiene capacidad para decidir, porque muchas veces a las personas mayores les supone mucho más esfuerzo el cambio a una situación nueva que permanecer en una situación de riesgo de maltrato. Por tanto, sigue la permanencia en el entorno hasta que otros factores asociados a esa situación irrumpen de manera emergente y generan múltiples respuestas que la mayoría de los profesionales sí que pronosticábamos a largo plazo, pero que son los que provocan el cierre de las situaciones. Hasta aquí la exposición que os he hecho rápida en el